Muchas gracias por venir. Primero me gustaría agradecerles porque se están tomando tiempo para reflexionar sobre temas que creemos que son muy importantes hoy día y que en el día a día, la verdad es que con la locura que estamos viviendo, cuesta un poco. Así que gracias por estar acá. Y Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Y me gustaría partir haciendo el punto que hoy día estamos viviendo, particularmente en la sociedad en Occidente, con una fragmentación social brutal. Y esto tiene que ver con la caída de los grandes relatos, ¿cierto? Donde cayeron las grandes verdades. El tema tecnológico también está haciendo que tengamos cajas de resonancia en donde creamos que nuestra visión es la única, y con un gran tema en términos de encontrar las nuevas identidades y muchas veces definiendo nuestra identidad como antagonista de terceros. Ahí lo estamos viendo, la fragmentación que estamos viendo hoy día. Ya hablar de polarización es poco, porque uno ve incluso lo que está pasando hoy día en la política, ¿cierto? Donde está fragmentada la derecha, la izquierda, etc. Y en ese contexto, Alfredo, tú te has destacado por buscar espacios de conversación, de mirar cosas desde más arriba, de encontrar la dignidad en la diferencia. Y me gustaría partir preguntándote, Alfredo, ¿de dónde viene eso? Tú empujaste el 3xI, acabas de hacer la comisión con el tema mapuche, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu motivación detrás de esta búsqueda? Bueno, primero, gracias por la invitación. Oye, se salió de la pauta, me mandaron las preguntas, pero esa no salía. Y sobre todo, gracias a usted porque despertarse temprano, venir hasta acá, para estar en esto y tener una conversación sobre estos temas. Respecto a lo que tú me preguntas, no sé, yo estudié en el Colegio San Ignacio en una época muy compleja, toda la época de la Unidad Popular, salí el año 73, y creo que el colegio me marcó mucho lo que pasaba en esa época, la enorme polarización que había, la preocupación por los distintos temas. Éramos jóvenes, pero nosotros discutíamos con los adultos como si nosotros fuéramos, digamos, supiéramos mucho más que ellos, ¿no? Lo de hoy día no es tan nuevo de lo que pasa con las generaciones jóvenes, ¿no? En esa época yo no tenía ninguna duda que sabía más que cualquier adulto. Así que estábamos muy empoderados, muy a cargo, muy preocupados de lo que pasaba, muy preocupados de lo que pasaba con los pobres, lo que pasaba con el país. Me encanta este país, además. Entonces, digamos, ese sello, esa importancia, y veo en lo que tú relatas que hay una cosa tremenda, ¿no? de diferencia entre las distintas personas y que no tiene que ver solo con la política. Tenemos aquí a Camilo que dirige el 3xI, ayer teníamos un encuentro de migración, ahí hay una grieta enorme. Nosotros cuando creamos el 3xI hicimos una primera reunión entre los empresarios chicos con los empresarios grandes, con las fundaciones, y hoy llegaron todos los canales, no podían creer, eso fue el año 2017, mucho antes del estallido social. O sea, las grietas son muy grandes, producto de la forma en que nos comunicamos, de las redes sociales, en fin. Y eso nos tiene en un problema como país también muy grande, ¿no? Este país es un país joven, un país que se hizo de a pedazos, no teníamos ni el norte, ni la isla de Pascua, hace no tanto tiempo. Y cosas muy distintas las unimos tratando de hacerlo uniforme, ¿no? Todos vivimos con el mito de que la bandera chilena era la más linda del mundo, que había ganado en un concurso, que habíamos perdido con la Marsellesa, pero por poquito, la canción nacional, y era crear el orgullo de ser chileno y de que fuéramos uniformes a lo largo de todo este país tan largo, tan diferente. Hoy día tenemos el mismo desafío de ser unidos, pero en la diferencia. Entonces, este desafío de unir cosas diferentes es un desafío grande y nuevo.
Y en ese sentido, Alfredo, por lo menos la visión que tenemos desde el observatorio es que estamos viendo un cambio estructural en la sociedad, le llamamos un cambio de paradigma. Y hablamos de tres fenómenos que se acoplaron: la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, el medioambiental y la crisis de sentido. Esta crisis que nos tiene particularmente de los años 60, preguntándonos para qué hacemos las cosas. Y eso está generando un cambio estructural en donde necesitamos repensar los roles hacia adelante, y en particular creemos que los empresarios tienen una responsabilidad particular. Cuando uno mira la historia de la humanidad, en distintos momentos fueron distintos estamentos los que lideraban, ¿cierto? La iglesia, en algún momento políticos, hace poco reyes, antes. Hoy día el tiempo de los empresarios. Te quería preguntar primero, ¿estás viendo esto como un cambio estructural, lo que estamos viviendo, o son cambios más marginales? ¿Y qué rol ves tú del empresariado en este nuevo paradigma que se está instalando? O sea, yo creo que efectivamente hay un cambio muy grande que tiene que ver con la velocidad. Hasta la revolución industrial el mundo no cambiaba nada. La gente previo a la revolución industrial vivía casi igual que 1000 años antes. El producto per cápita había subido al doble en, no sé, 1000 años, ¿no? Hoy día esto cambia a una velocidad increíble. Todos los días tenemos una cosa nueva que está surgiendo. Hoy día tenemos la inteligencia artificial. O sea, pensar que, no sé, el iPhone no existía hace 15 o 20 años. Las aplicaciones tendrán 10 años, 15 años, y parece que si no existieran hoy día en la vida no podríamos vivir, ¿no? Todos andan con su teléfono. El cambio es de una velocidad impresionante. Y claro, los que tienen más en cualquier forma, más capacidades, más educación, más talento, más recursos, tienen mayor responsabilidad en construir un mundo nuevo que no tenemos idea cómo va a ser. Y en ese sentido, ¿tú ves a los líderes empresariales con esa conciencia que tienen este nuevo rol? Pensando en la necesidad además de resignificar el empresariado, ¿cierto? Lo vimos para el estallido como han sido como apuntados con el dedo, justamente por lo que estás diciendo tú. Los que pueden son los que deberían también empujar más. Pero digamos, lo que digo respecto a los empresarios tiene que ver también con los obispos, tiene que ver también con los grandes profesores. O sea, es una cosa genérica, pero volviendo al colegio, los curas decían: la línea entre el bien y el mal pasa por el medio del corazón de los hombres. Así que hay de todo, como en todas partes. Los empresarios no son ni buenos ni malos, hay buenos y malos, igual que hay profesores buenos y malos, igual que hay de todo. Yo me refería más... Eso es... Pero es que a veces la gente tiende a homogeneizar y a decir tales grupos son así o son así. Yo me refería... Hay más en el ser humano que cuál es su profesión, digo. Me refería más en el sentido que como esta capacidad de generar el cambio, el que se estén generando más instancias para reflexionar qué es lo que hay que hacer hacia adelante. Me refería desde ahí, más que a nivel individual. Bueno, mira, las empresas son un conjunto de personas que se unen para hacer una determinada tarea, ¿no? Y son una máquina para resolver ese problema. Y hoy día se encuentran con un mundo completamente distinto para resolverlo. Así que eso ha obligado a los empresarios a ir entendiendo otras cosas. Hoy día es imposible desarrollar un proyecto de un pequeño, mediano tamaño, y de ahí para arriba, si es que tú no tienes muy claro las implicancias de medio ambiente, si tú no tienes claro las implicancias con la comunidad. Además, las comunidades, como ya mencionábamos antes, son diversas. O sea, lo que uno cree que esas personas están preocupadas puede ser completamente distinto de lo que ellos quieren y de las afectaciones que ellos ven. Adicionalmente a eso, las redes sociales y los desarrollos les permiten a esas personas reclamar en forma directa, no tienen que ir a hablar con nadie. Simplemente están en las redes sociales diciendo: miren lo que hace este señor, aquí hay una foto, cortó el árbol o hizo tal cosa. Bueno, eso pone un cambio dramático en cómo operan las empresas y ha hecho que los empresarios, por supuesto, tienen que estar repensando cómo ven la sociedad, cómo ven sus proyectos, y no ha sido fácil, ¿eh? Tú decías antes de
cuando más joven, también empujando, ¿cierto?, los cambios que quería en la sociedad, y eso es algo que viene pasando siempre, cada 10 o 20 años, va apareciendo una nueva generación con ideas que quieren instalar. Es parte de lo que nosotros hacemos en el observatorio, que es observar las nuevas generaciones, porque cuando uno mira esa capa entre los 20 y 30 años en particular, con una mirada más antropológica, puede determinar cuáles son esas creencias que se quieren instalar en la sociedad. Lo nuevo, a nuestro juicio, es que durante toda la historia venía estas nuevas generaciones con ideas, pero se encontraban con la generación anterior que le decían, cuando seas grande, no, todavía no. Entonces, esas ideas se instalaban de a poco en la sociedad a medida que tomaban más poder. Lo que creemos que cambió es que en los últimos 20 años, al encontrarse particularmente cuando llegan los millennials, ¿cierto?, se encuentran con la tecnología, con un desarrollo loco que empieza a marcar el eje de la sociedad, es que se empoderan. Hay un empoderamiento de estos jóvenes, y por primera vez estamos viendo que los jóvenes están pudiendo instalar sus creencias mientras son jóvenes. Decíamos antes, ¿cierto?, hasta para aprender el televisor a veces necesitamos ayuda. ¿Cómo estás viendo tú ese cambio, ese empoderamiento de los jóvenes, que muchas veces juventud con empoderamiento puede llevar a la soberbia? ¿Cómo estás viendo esa tensión? Mira, nosotros hacemos encuestas de polarización, y uno de los grupos que tratamos de mirar es cómo está, digamos, la relación entre personas mayores y jóvenes. Si tú le preguntas a las personas mayores sobre los jóvenes, lo que muestra la encuesta es que dicen, mire, los jóvenes son súper valiosos, tienen una tremenda responsabilidad, saben cosas que nosotros no tenemos idea, en fin, son un tremendo aporte y pueden dar muchísimo a la sociedad. Tú le preguntas a los jóvenes, estoy tomando el promedio de la respuesta, no estoy diciendo que cada uno... Le preguntas a los jóvenes sobre las personas mayores, ¿qué pueden aportar las personas mayores a la construcción y al desarrollo de la sociedad que tenemos? Nada. Nada, si no saben prender la televisión. No quedan aportar si no tienen idea. Entonces, estas dos cosas, yo no lo veo como tan nuevo, para ser honesto. O sea, yo creo que hay ciclos en la historia. El que me tocó a mí, por ejemplo, en esa época, en Chile era muy marcado, digamos, el surgimiento de la gente joven. Entonces, hubieron cambios dramáticos. Así que yo no creo que sea tan nuevo, pero yo creo que tenemos ahí, como decíamos antes, uno de los puntos que tenemos es comunismo, porque no es verdad que lo más importante sea cómo prender la televisión. Es muy importante saber cómo prender la televisión y cómo tocar el timbre y cómo manejar el computador y las nuevas tecnologías, de todas maneras. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el talento humano, con la experiencia, con los valores, con la educación que tienen, digamos, con lo que uno aprendió de la historia, donde estas generaciones tienen que compenetrarse, particularmente en un país como Chile, que se está envejeciendo a una velocidad, yo creo que debe ser de las más rápidas del mundo, porque hay países mucho más viejos, digamos, como población que Chile, pero se envejecieron lento. O sea, Japón se envejeció lento, Europa se envejeció lento. Nosotros nos estamos envejeciendo a una tasa impresionante. Hace pocos años estábamos construyendo colegios para poder hacer la doble jornada. Eso es el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Y hoy día lo que está pasando es que el número de niños por sala está cayendo rápidamente y no tenemos dónde poner a los adultos mayores. En todos los clubes de adultos mayores, en las municipalidades, los lugares donde pueden ir las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de los adultos mayores, y sobre todo la cantidad de adultos mayores plenamente hábiles que hoy día no tienen acceso al trabajo, ni a la diversión, ni a dónde socializar. O sea, tenemos unos desafíos enormes, que yo no sé si todos se ven por lo demás. Bueno, y déjame hacerte un poquito de empujar un poquito más el punto en términos... Nosotros sí creemos que hay una diferencia por la importancia que están teniendo los jóvenes, justamente por el eje de la tecnología que pasó a ser tan relevante, y por otra parte el hecho que cada vez menos jóvenes, ¿cierto? Además, por el mismo lo que estabas diciendo tú, a un porcentaje relevante no se quiere casar, no quiere tener hijos, ¿cierto? Toma la decisión de no hacerlo, entonces vuelve cada vez un activo, por así decirlo, más escaso
Y lo que vemos, particularmente los centennials, es que hay mucha desesperanza con respecto al sistema. Entonces, el poder conectar con ello hoy día se vuelve más importante todavía de lo que era antes. Y uno de los elementos clave justamente para conectar tiene que ver con el sentido, con el propósito, que la empresa tenga un propósito. Y ahí se da que a nuestro juicio, yo sé que quizás tiene una mirada un poquito distinta, una oportunidad única donde hoy día se está dando esta singularidad en donde como la empresa necesita tener sentido, además para conectar con estas nuevas generaciones, hoy día hacer el bien común es buen negocio. Pero sin duda, yo pienso que siempre ha sido así, pero hoy día es efectivamente más importante que nunca y más claro que nunca. O sea, yo digo, hoy día, por ejemplo, ¿qué contrata una empresa? ¿El alumno que en la universidad sacó puro 7? ¿O el tipo que sacó, no sé, a lo mejor 6, pero trabajaba en techo? ¿O está activamente dedicado a cosas comunitarias? ¿O tiene un carácter que le permite estar con personas muy diferentes sin problemas? Yo te aseguro que hoy día contratan al segundo. Los talentos que se requieren hoy día para poder desarrollar una empresa son muy diferentes de los que tenía antes. Y los talentos técnicos cada día, aunque parezca raro, pasan a ser menos importantes. Hoy día hasta en los directorios yo veo algunos que toman la presentación, se la meten a ChatGPT y dicen, ¿qué pregunta inteligente puedo hacer? pero hoy día es como tener de ayudante a Superman, digamos. Entonces, de hecho, programadores, que eran como el hit de hace poco tiempo, se estima que hoy día son uno de los que van a tener demanda mucho menor de trabajo, porque esta cuestión programa solo. Pero vamos a necesitar personas que tengan el criterio bueno de los valores, de para dónde ir. Vamos a necesitar personas que cuiden a las personas mayores, con familias que tienen un hijo, 2 hijos, que además se van a vivir a otro lado, con personas que viven 80, 85, quizás cuánto van a vivir los que vienen después que nosotros. Así que, bueno, yo creo que efectivamente cómo conectar con estas generaciones jóvenes, qué valores y cómo, digamos, unir esta sociedad tan diversa, como digo, es quizás el mayor desafío que tenemos. Bueno, nosotros de hecho creemos que el camino tiene que ver con mover, traspasar, que las empresas pasen de tener un modelo de negocio a un modelo de valor. Un modelo de valor es un modelo de negocio construido sobre un propósito, de modo que la empresa, mientras más vende, más bien hace. Y el modelo de negocio está enfocado en maximizar utilidades para los accionistas. Acá estamos pensando que requiere el compartir este valor. ¿Y tú estás viendo las empresas en general en ese movimiento? O sea, tal como hablábamos antes, hay de todo, pero claramente si uno mira la línea gruesa, el movimiento es hacia allá, porque hoy día no puedes desarrollarlo, porque la sociedad está muy pegada, ¿no? Y tiene mucha facilidad para hacer ver sus puntos de vista, y hoy día esa interacción es a veces tan importante como el negocio mismo. Entonces, hay que estar muy seguro que lo que uno está haciendo tiene sustentabilidad, y sustentabilidad social, ambiental, digamos. La sociedad te da unas fuerzas que influyen sobre lo que hace cualquier empresa de un cierto tamaño hacia arriba, que es muy relevante. Nosotros hace pocos días atrás lanzamos la primera radiografía de la conciencia empresarial que le hicimos junto con la Universidad Católica. Y es interesante porque ahí salió que la empresa, de la muestra que hicimos, un porcentaje muy alto calificaba como de conciencia medio alto. O sea, en general, en las declaraciones al menos, en la información que generaban, aparecía como que sí se estaba haciendo todo esto. Pero al mismo tiempo, al hacer un metaanálisis de qué opina, qué percibe el resto de la gente, encontramos 50 puntos porcentuales de diferencia entre lo que
dice la empresa y lo que perciben los colaboradores, los clientes y los otros grupos de interés. ¿A qué crees tú que se debe eso? A que son seres humanos, porque los invito a que hagamos la prueba aquí. Dígame usted qué piensa de cómo lo hace en su vida y si le importa, y si cada uno se clasificara, pero después viéramos sus hechos, seguramente habría, digamos, una diferencia. Es fácil llenar los papeles, no es tan fácil vivir la vida como uno cree que se debe vivir. Las empresas son conjuntos de personas, como decíamos, y tienen todas las cosas positivas y negativas que tienen los seres humanos. Entonces las empresas hacen cosas muy buenas, porque son, como mencionábamos antes, una máquina muy efectiva, muy eficaz, porque si no desaparece, ¿no? Si no, no existe. Y esa fuerza lo hace que va progresando. Pero naturalmente tiene las fallas que tienen todos. Nosotros al menos desde el observatorio miramos en general a la empresa y vemos empresas como que están avanzando en 3 categorías. Por el primer paso, para muchos es decir, esto hago, que ya es un paso porque toma conciencia respecto a la importancia que tiene. Después están los que hacen, y hay algunos que dicen y no hacen, es el mundo, cierto, greenwashing. Están otros que no dicen pero hacen, son las empresas que, hay muchos ejemplos, por ejemplo en el estallido social, de empresas que hicieron mucho pero no quisieron decirlo por pudor o por distintas razones. Pero la magia creemos que ocurre cuando es ser, cuando se hace por convicción, cuando las decisiones a puertas cerradas son iguales que las públicas. Y en ese sentido, cuando aparece todo este empoderamiento de estas nuevas generaciones con estos conceptos nuevos, vimos a las empresas empujando fuerte temas de sustentabilidad, temas de diversidad, y después cuando aparece en gran medida Trump, ¿cierto? Y este movimiento es capturado por un sector político y lo convierte en este movimiento woke. Después aparece Trump y vemos como el movimiento hacia el otro lado. Y nosotros creemos que hay un tema de integración. Me gustaría escucharte cómo lo estás viendo tú, dónde está esa integración de los polos. Voy a contar una anécdota. Me nombraron ministro de Desarrollo Social. Yo era presidente de los empresarios, estaba en la CPC, me fui a eso, un mundo que no conocía, digamos, muchas de las cosas que iban a ser mi responsabilidad, uno de los cuales era, en ese momento, el tema de lo que sucedía en el Sename, que eran horrores lo que pasaba en esos centros. Y antes de asumir, me invitan a hacer una presentación, creo que era en el diario El Mercurio o algún lugar así, y había un montón de gente, bueno, estudié el tema, hice cosas bien generales, y hay que usar ciertas formas de hablar, entonces niños, niñas y adolescentes, entonces uno puede decir NNA, niños, niñas y adolescentes, pero bueno, yo soy viejo, así que me cuesta decir siempre lo mismo, o sea, uno está entrenado para, al escribir o al hablar, intentar usar sinónimos, porque si no siempre dice exactamente. Entonces, en algún momento mencioné y dije, bueno, los menores, cuando salía había unas personas esperando, diciendo, ¿cómo es posible que usted haya dicho esto? Es una cosa de los... ¿Pero qué dije? Usted los trató de menores. Si son menores de edad, menores de 18. Sí, pero eso es una contraposición con mayores. Y eso mirarlo en menos. O sea, convertimos... O sea, hay una cosa, digamos, en que el fondo del asunto a veces se pierde en tratar de convertirlo en un lenguaje, en ciertas cosas que hay que decir o que hacer, en ciertas formas en cómo hay que presentarlo, y tratando de cambiar la cultura a través de esto, que tiene todo un sentido, que puede, lo convertimos en una cosa que puede ser también un ejercicio vacío, ¿no? O sea, mientras hacíamos todo eso, los horrores seguían. Yo fui a visitar los centros y uno digo, ¿cómo puede un niño vivir aquí? O sea, es una cosa realmente impactante. Y después uno se pregunta, bueno, ¿por qué tenemos delincuentes? ¿Y por qué? Bueno, pero si ahí, digamos, lo que viven esos niños no podía llevarlos a otra cosa. Entonces, ese ejercicio vacío yo creo también
genera una reacción en contra. Entonces, tenemos que movernos hacia este nuevo mundo, hacia una integración de cosas distintas, hacia una cosa más activa con la comunidad, en fin. Pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo sin convertirlo en un ejercicio pasivo que convierte a los buenos y los malos, porque yo hablo así o hablo así. Vamos a los hechos mejor, vamos a lo que tenemos que hacer, trabajemos todo y no nos quedemos en el lenguaje y en la falsedad. Bueno, esto viene también del Evangelio, ¿no? Así que, bueno. Bueno, de hecho, la forma en que lo vemos es que si uno ve, nosotros hablamos del antiguo paradigma y el nuevo paradigma, y en el antiguo paradigma estaba mucho más enfocado hacia el logro, el lograr las cosas. Muchas veces el cómo como que se nos escapaba un poquito y aparece esta nueva generación empoderada, ¿cierto? Que está muy enfocado en el cómo dices, cómo hablas, pero menos en el logro, ¿no? Y creemos que la integración de esos dos tiene que ver con ir hacia, por eso hablamos de conciencia, de mirarlo desde más arriba, de buscar un propósito más arriba, y eso es parte de lo que estamos empujando desde el observatorio y que yo veo o sea, nosotros vemos que tú estás empujando mucho también eso. Sí, yo creo que el cómo tiene mucha importancia, porque cuando tú tienes gente tan distinta, con la cual tú tienes que interactuar, hay que ser cuidadoso porque lo que uno cree, los símbolos, los gestos de uno no son los mismos de las otras personas. Entonces yo no desprecio esa parte, al contrario. Yo lo único que digo es no convertirlo en un símbolo vacío porque ya después se convierte en una cosa que no tiene un sentido, ¿no? El sentido profundo del asunto es tenemos que escuchar a las otras personas. Porque mira, uno aprende con la vida que nadie tiene toda la razón. No hay nadie que esté totalmente equivocado, pero nadie tiene toda la razón, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, el tema mapuche. ¿Quién tiene razón? Todos tienen razón. ¿Hay alguien que esté completamente equivocado? No hay nadie que esté completamente equivocado. Todos viven un horror en esa zona. Y la solución está en entender ese problema desde todos los puntos de vista. Y esto pasa en prácticamente todos los problemas que tenemos, digamos, porque son problemas complejos. Entonces, incluir a esas personas, ese es el fondo del asunto. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto donde cada uno aporta la visión que tiene, el valor que tiene, con el entendimiento de que creo que tengo razón, pero estoy dispuesto a escuchar lo que tú dices? O sea, yo vengo a esta conversación para que tú me hagas preguntas, pero te estoy escuchando y estoy aprendiendo también. Todos estamos aprendiendo. Y posiblemente los que están escuchando están procesando y diciendo, oye, este pelado tiene razón en algo, pero otras cosas no me gustan, no puede ser. Y yo lo comparto con otra cosa y vamos aprendiendo. Entonces, ese proceso de estar dispuesto a aprender, de escuchar a otro, de trabajar con otro, de hacer una síntesis de eso, eso es lo que hace progresar la sociedad y resolver los problemas. Bueno, de hecho están así para nosotros, por eso que se llama observatorio, y una de las herramientas principales que nosotros ocupamos justamente son herramientas antropológicas para poder mirarlo desde la subjetividad del otro, entender cómo lo está mirando desde el otro. Y algo que tú has hecho mucho, lo hiciste ahora, ¿cierto?, en la Araucanía. Y con respecto a eso, la pregunta, ¿tú crees que nuestros líderes, los líderes empresariales en general, que es el foco que más nos interesa, están haciendo eso en el sentido que, por lo menos yo fui educado en el mundo de los negocios y todo lo que vi era básicamente negocios? O sea, leemos poco, leemos cosas del punto de vista humanista relativamente poco, como que está fragmentado. Tú hablas con la gente que está en el mundo humanista, es completamente distinto a cuando tú hablas con gente del mundo de los negocios. Y tú, de hecho, impulsaste, y en alguna parte leí que gracias a gestiones tuyas se vendieron o se distribuyeron 100 millones de libros. ¿Tú crees que... Al año. ¿Al año? ¡Wow! ¡Wow! Claro, son números grandes. ¿Tú crees que a los líderes empresariales no está faltando leer más, tener más estos contactos? Yo sé que estoy haciendo una generalización nuevamente, pero ¿cuál es tu impresión?
O sea, la respuesta es sí, pero no solo para los empresarios, para todos, digamos. Tenemos que volver al ser humano, no nos podemos perder la tecnología y todo eso, es súper importante, pero al servicio de las personas, al servicio de la resolución de los problemas que tengamos. Pero o sea, yo creo que hay que tener, pienso yo, clara una distinción que es muy obvia, pero por obvia se calla y por callada se olvida. Las empresas son, como dice su nombre, un emprendimiento para hacer algo. Yo me junto contigo para poner un lugar para vender sándwich. Esa es nuestra tarea. Y si tú me nombras gerente a mí, o yo estoy a cargo de administrar eso, tú pusiste tus recursos, tu plata, tu tiempo, tus ideas, a función de los sándwiches, no para que yo haga otra cosa. O sea que y las empresas que se pierden en eso, bueno, no va a funcionar. Es suficientemente difícil ser exitoso vendiendo sándwiches. Está lleno de gente que hace eso, tengo que competir y tengo que ganar. Y si no, no existo. Y si no soy bueno en eso, no tengo sentido. Y se acabó la empresa. Entonces, el punto acá, no hay que olvidar que no es lo mismo la empresa que el empresario, la empresa que el accionista, la empresa que el señor que tiene recursos, la empresa que los ejecutivos que a lo mejor son personas súper capaces. Nosotros, tenemos un movimiento que se llama 3xI, que lo creamos cuando yo era presidente de la CPC, y que pretende enfrentar los problemas que tiene la sociedad usando esas capacidades, pero no pidiéndole a las empresas que hagan algo que no les corresponde, no le va a pedir a una empresa que se dedica a producir bebidas que haga otra cosa, pero sí a la gente que trabaja en eso, a esas capacidades que tienen. Ellos como propietarios, como gerentes, tienen capacidades, tienen posibilidades de ayudar a resolver problemas y sí tienen, digamos, el interés desde ya y la responsabilidad de ser buenos ciudadanos y de aportar lo que tienen esas capacidades para resolver otros problemas que no son vender sándwiches, que son resolver el problema de gente que pasa hambre, de niños que están en estos centros, de adultos mayores que están solos. Los problemas que tenemos son una variedad infinita. Y no me refiero solo a plata, me refiero a inteligencia, capacidades, posibilidad de estudiar el problema, disponibilidad para juntarse y conocer lo que piensan las personas que viven el problema. Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, bueno, los problemas se empiezan a entender de otra manera, las sensibilidades cambian y el aporte que pueden hacer esas personas es enorme. Igual siguen ocupando 10 horas en vender sándwiches. Sí. Quizá ahí nosotros lo vemos un poquito distinto a cómo lo estás planteando, en términos de que justamente creemos que este cambio de paradigma está haciendo que las empresas tengan que ir más allá a que el foco empresa de venta de sándwich. Nosotros vemos que hoy día la empresa tiene que suscribir un propósito superior. En este caso, por ejemplo, podría ser que tenga que ver con alimentar sanamente o ayudar y que la forma de hacerlo sea a través de vender sándwich, mañana puede ser a través de otra cosa, pero que tiene que haber un propósito superior dentro de la organización. Sí. No es incompatible uno con otro, sino que desde dónde parte. No, por supuesto. Y hoy día, para poder ser exitoso vendiendo sándwich, para poner ese ejemplo, tienes que considerar todo eso, si no la sustentabilidad de eso no va a funcionar. No va a funcionar. Es parte, pero digo, ese es el trabajo que tienen. Tú dices, bueno, pero mire, además de eso, resuelva la pobreza que hay un poco más allá. Esas personas están unidas por esto, pero lo que no quiere decir que esos talentos y capacidades no puedan ser útiles también en lo otro. Y está demostrado que sí lo son. Nosotros marcamos el punto que justamente ese propósito con esa actividad tiene que estar conectado desde el giro, ¿verdad? Porque un poco lo que cuando uno mira en el inicio que las empresas partieron por responsabilidad empresarial, donaciones, que están muy bien, pero al ser algo que va por el lado, se mantiene la fragmentación. En un momento estamos haciendo negocio, business are business, ¿cierto? Ahí
tenemos que hacer lo que sea y después hacemos el bien. Hoy día creemos que necesitamos reducir esa fragmentación y que estén conectados de modo de poder conectar con estas nuevas generaciones y conectar con la demanda. Por eso te digo, todo eso que tú me mencionas, yo lo comparto y tiene que ver con la empresa. O sea, la empresa hoy día tiene que hacer negocios sustentables, tiene que tener un propósito además, porque si no la gente que está, los jóvenes que están ahí tampoco tienen interés en estar en una empresa que no tiene algo que va más allá de una cosa así, digamos, transaccional. Pero quería hacer esta distinción entre lo que se le pide de repente a las empresas, que no lo van a poder hacer, que es distinto a lo que pueden hacer, digamos, los empresarios, los ejecutivos, las personas que están ahí, que son ciudadanos con capacidades, con recursos y con talentos, y que sí pueden ser muy útiles. Te doy algunos ejemplos, ¿no? Tuvimos la pandemia y no habríamos tenido respiradores si no es por, digamos, el movimiento que se hizo. Estaba Juan Sutil en aquel momento en la CPC, organizó la cosa, las capacidades del Estado para traer esos respiradores a esa velocidad no estaban, y bueno, en poco rato tuvimos respiradores, y posiblemente muchas personas salvaron su vida debido a eso. Eso no era parte de ninguna empresa, no era parte de ninguna, digamos, responsabilidad social de la empresa X, Y, Z, ninguna se dedicaba a los respiradores, pero había talentos, capacidades. Hoy día tenemos otros programas, digamos, por ejemplo, para que los jóvenes que están en las universidades tengan sus prácticas, y muchos otros, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, en un proyecto para construir un nuevo parque metropolitano en Renca. Ustedes vienen del aeropuerto hacia la zona oriente, ven unos cerros secos ahí en una zona que es sumamente densa, miles de personas, y que no tienen un centímetro de área verde, y en conjunto con la municipalidad, con los empresarios, con el Estado, en fin, la idea es crear ahí un parque metropolitano que va a ser más grande que lo que hoy día es el parque metropolitano. Y eso requiere talento. Voy a poner un ejemplo: no hay agua en ese lugar, pero hay un par de empresas, CCU, Andina, que usan agua, tienen aguas grises. Hay otro empresario que tiene las capacidades para hacer las cañerías. Ellos pusieron el agua y vamos a tener muy pronto el agua para poder hacer ese parque. No es parte de ninguna empresa, pero sí son talentos, capacidades, que se pueden poner al servicio de resolver problemas complejos, y que el Estado no es que no tenga responsabilidad, la tiene, pero que donde se potencian esas capacidades enormemente. El Estado es lento. Yo trabajé mucho rato en el Estado, es lento, y por mucho que uno lo empuje, digamos, tiene controles, en fin, que son necesarios para una cosa que en el fondo tiene un dueño difuso, por ponerlo de alguna manera, y sumar esos talentos y esas capacidades para resolver problemas ha demostrado ser algo que puede conseguir soluciones muy positivas, muy rápidas, y resolver problemas que además generan cohesión social. Generan cohesión social porque tú ves a todo el mundo trabajando por resolver un problema. La gente de la CPC no conocía quién iba a usar el respirador. No supo quién salvó la vida con eso. Pero es una cosa por esto que tenemos en común que se llama Chile, ¿no? ¿Cómo resolvemos un problema que tenemos todos? Si todos ponemos una cierta cosa, yo tengo un avión, yo tengo esto, ya listo, pues resolvamos este asunto, y lo podemos resolver fácilmente colaborando. El poder de la colaboración, si es que uno lo hace en el sentido de que todos nos juntemos a resolver el problema, es enorme. Déjame hacerte una última pregunta antes de abrir para preguntas y seguir un poquito la conversación. Bueno, nosotros hablamos de colaborar por obsolescencia, que es lo que estabas diciendo tú, ¿cierto? Que hoy día esto requiere este cambio para la sustentabilidad. Y también hay un tema por ética, ¿ah? Porque el Estado no alcanza, ¿ah? Por las razones que estabas diciendo tú. Ahora, si uno mira a la sociedad occidental, se construyó en base a 3 grandes pilares, ¿cierto? Democracia, políticos, mercado, libre mercado, empresas, empresarios, y la sociedad civil. La sociedad civil, producto de la llegada de la posmodernidad, la caída de estos grandes relatos, se empezó a fragmentar.
salió el cristianismo como gran referente, ¿cierto? Y básicamente los individuos quedamos con políticos, empresas, y la pregunta para ti es, y la oportunidad que nosotros vemos tiene que ver con que para construir esto nuevo se requieren nuevos mínimos comunes, se requiere reintroducir ética, porque con la llegada de la posmodernidad, ahora yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, no hay puntos necesariamente comunes. Y la gran oportunidad hoy día la vemos que hoy día como institución es la empresa la que está quedando, y que reintroduciendo ética a través de la empresa podemos avanzar en esto. Me gustaría escuchar tu reflexión. O sea, yo pienso que la ética, y entendiendo la ética desde el punto de vista de tener la conciencia de que existen otros y que uno tiene que cuidar y que eso es en beneficio de todos, yo creo que es válido para... No solo para la empresa. No, para todo, para todo. Olvide lo que se necesita en el estado de la ética. Absolutamente. De hecho, por eso hablamos conciencia, porque es individual. O sea, yo creo que lo necesitamos en todo, sin duda en el mundo empresarial, desde ya, por supuesto. Quería hacer mención también que no hemos hablado nada de la sociedad civil, pero la sociedad civil es, al final, son emprendedores. O sea, son gente que tiene un objetivo, resolver el problema de la gente que vive en la calle, por decir algo, y tiene que conseguir recursos, tiene que buscar la mejor tecnología para resolver eso, tiene que contratar a la mejor gente. Es un emprendimiento, y a veces son emprendimientos grandes. Chile, entre paréntesis, yo no conozco otro país, yo fui canciller, y una de las cosas que yo utilizaba era mostrarle a los otros países lo que teníamos nosotros en materia de sociedad civil y de cosas de beneficencia que eran extraordinarias, que se habían ido extendiendo por todos los países. Yo fui presidente de la Teletón, quizás la gente no sabe, pero hay 14 Teletones en 14 países de nuestro continente. Me tocó presidir eso y es una cosa impresionante. Son 400 millones de personas que por una idea en Chile de un señor que lo ayudaron otro y que finalmente ha transformado, digamos, la vida de personas discapacitadas. O lo que ha hecho el doctor Rojas con Coaniquén, que también se ha extendido, o lo que es Techo, que era un techo para Chile, pero hoy día se llama Techo, porque está en todas partes, tú vas a otros países y la gente cree que es local. América Solidaria, bueno, en fin, o sea que emprendimientos enormes de gente que se toma una responsabilidad gigante de hacerse responsable de problemas súper complejos. O sea, yo creo que la sociedad necesita este pegamento, tú le llamas ética, pero este pegamento de decir estamos todos juntos en el mismo buque, barco. Tenemos una tarea de llegar a un cierto lugar, no es posible, digamos, que solos podamos obtener una cosa, es que no quita que cada uno tiene que hacer su pega, como hablábamos, digamos, en las empresas. Cada uno tiene su tarea y si no la hace, bueno, el buque no va a funcionar. Cada uno tiene una tarea que hacer, pero también hay una conciencia de que el buque es de todos, que todos tenemos que protegerlo, que todos tenemos que colaborar y que si nos va bien va a ser bueno para todos. Entonces, yo creo que esa sensación de país que, insisto, la construimos durante 200 años de historia, pero que está, digamos, con la nueva tecnología es más difícil, ¿no? Probablemente, a mí me gusta el fútbol. Y los caballos. Y los caballos, sí, pero bueno, los caballos tienen el mismo sentido, ¿no? El sentido de, oye, ¿cómo hacemos una cosa que nos represente a todos? Los caballos son caballos chilenos, son guasos, pero lo que hacen es bailar, pero bailan los bailes de las distintas partes de Chile, ¿no? De la isla de Pascua, de los mapuches, de los bailes del norte, obviamente la cueca. Ese Chile es la mezcla de todo eso. Esas son las raíces que tenemos todos nosotros. De ahí venimos. Mantener esa cosa unida no es tan fácil, es difícil. Y cuando los hijos de uno, yo iba a mencionar, ya no les gusta el Colo-Colo, la Chile o la Católica, sino que ven el City o el Barcelona, y por lo tanto sus relaciones con un niño que vive en España o en no sé dónde, o en Japón, que también le gusta el Barcelona, o juegan en las noches un juego que están uniendo.
O sea, las fuerzas hacen que las comunicaciones, los estados-nación, que los requerimos por el momento, a lo mejor en 100 años más, 200 años más, situaciones distintas, pero que necesitamos estar unidos, no es tan fácil. Necesitamos un país unido, pero en esa diversidad. ¿Cómo acomodamos eso? ¿Qué cosas tenemos en común que podemos, digamos, buscar y hacer juntos que creen y mantengan ese nexo, digamos? ¿Y eres optimista de Chile? Yo soy optimista, sí. Yo creo que Chile ha demostrado que puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Lo que Chile ha hecho a lo largo de su historia en varias facetas. Hemos hecho cosas muy mal también durante periodos, pero cuando nos hemos organizado bien ha sido impresionante. Hemos tenido periodos fantásticos y creo que lo podemos volver a hacer. Ahora, cada periodo tiene su propio desafío, tiene sus propias dificultades, pero hay cosas que se mantienen. Y yo creo que una de las cosas que se mantienen es que separados y peleando entre nosotros no lo vamos a resolver. Esto es válido para una familia, es válido para una empresa y es válido para un país. Si uno gasta toda la energía en la discusión y la pelea interna, eso no funciona, ¿no? El marido con la mujer que se más, el problema con los hijos va a ser de todas maneras. Y va a repercutir en todo. La empresa en que están peleados, un gerente con el otro gerente, que el directorio está dividido, ya sabemos dónde va a terminar mal. Hay que lograr, no es que no hayan problemas, resolver esos problemas, para decir, mire, este es el camino que tenemos en común, y ese es el desafío que tenemos también como país en un momento tan difícil como el que tenemos hoy día, donde todas las fuerzas van hacia los extremos, digamos. Tenemos paso para 3 preguntas. ¿Tú dirías que hoy día el empresariado, el conjunto de personas que trabajan en la empresa, actúan por convicción o por coerción? Y te lo pregunto porque yo asesoro en temas de prevención de delito y todas esas cosas, y les he hecho las preguntas a la cúpula: ¿cuántos puntos base están dispuestos a sacrificar para montar un esquema de ética dentro de la compañía que no sea solo porque salió la ley? Y la respuesta ha sido casi unánime: 0. Yo entiendo que no es una muestra estadística, ¿no? Pero muestra un poco la disposición a. Yo no veo eso, para ser honesto, ¿no? Pero para tratar de unirlo con lo que tú dices, como mencionábamos antes, las empresas son dirigidas por personas buenas, malas, más o menos. Los que les va más bien, en general, son buenas personas. Y nadie quiere tener un problema. Nadie quiere, digamos, ser parte de un delito, nadie quiere ser parte de una dificultad. Además, imagínate las implicancias que tiene. Si tiene un problema como eso, la empresa, tú como persona, el directorio, los gerentes, todos su vida queda destruida. Nadie quiere pasar por eso. O sea que, digamos, las empresas, las que yo conozco, empresas grandes, ocupan una cantidad de recursos impresionantes en controles de todo tipo. O sea que yo creo que en general son buenos ciudadanos y eso se refleja en lo que hacen en las empresas. Ahora, las empresas, por supuesto, no están preparadas para hacer un mecanismo de control de los delitos que son delitos sociales, llamémosle, ¿no? Porque, digamos, si tú dices, mire, tenemos un control de lavado de dinero, ¿no? Entonces, el problema del lavado de dinero es una persona que hizo un delito en otra parte y que compra, no sé, un bien. Entonces, la sociedad requiere que yo entregue esa información y que la tenga a mano y que detecte eso para poder ayudar a que estos delitos no se produzcan en otra parte. No necesariamente quiere decir que esta empresa está involucrada en eso. Entonces, eso la legislación ha tenido que irlo empujando porque requiere eso como en un mercado tan activo como el que tenemos, que eso se vaya entregando Entonces, indudablemente que esto ha ido avanzando, las leyes a veces son buenas, a veces son malas, también se van mejorando con el tiempo, y yo creo que estamos en ese proceso, pero yo no veo, digamos, en las empresas un rechazo
o una despreocupación por problemas de falta de control, de estar involucrado en problemas de tipo delictual, no, al contrario. Lo que sí veo es que intentan ser lo más eficaz y lo más eficiente posible, que esos controles sean aplicados de la mejor manera, que no los involucren en cosas que no tienen realmente que ver con la empresa propiamente tal. Bueno, y este acomodo yo creo que está en proceso. Solo para complementar, ya que hablo más desde mi sombrero de consultor, nosotros vemos en esta transformación, cuando hablamos de modelo de negocio hacia modelo de valor, donde incorpora ética, que sí hay una inversión. Hay una inversión que al final paga en el largo plazo, es más rentable, y que cuando tú tienes empresas o líderes empresariales o ejecutivos que están solo mirando el corto plazo, puede ser un tema de decisión, en términos de si están mirando el resultado al final de mes. Pero efectivamente, a largo plazo es más rentable. Allá atrás teníamos una pregunta. Tú has estado en los dos ámbitos, político y empresarial. Actualmente, o lo que yo he escuchado, es que falta mucho liderazgo, o que el liderazgo es muy débil. Pero tú has dado ejemplo de que no es así. Entonces, ¿por qué crees que esta generalización se ha dado y qué rol tenemos nosotros para volver a generar esa credibilidad? Yo voy a quizás partir por el final. ¿Qué podemos hacer? Esto. Juntarnos, conversar, ver las cosas y luego decir, bueno, yo puedo hacer tal cosa. Y aquí seguro hay personas que pueden liderar iniciativas y se pueden hacer cosas que uno nunca pensaría. Y las cosas suceden de la forma más rara, ¿no? A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo tenía una cosa de caballos que bailan y que han recorrido el mundo? Y yo digo, bueno, ¿y cómo empecé con eso? Porque mis amigos me decían que estaba loco, que cómo me había comprado un campo, que por qué no íbamos a la playa, en un campo además donde no conocía a nadie, y yo le decía, pero mira, ven a ver mis caballos, y con mi hijo inventábamos cosas para mostrarle, míralo. Y cuando te metían en una cosa, podías hacer una cosa que, si estás en una cosita así, después podías ser a lo mejor el mejor de Chile o el mejor del mundo en hacer tal cosa. O sea que se pueden hacer cosas extraordinarias, es cosa de decisión nomás. ¿Y dónde están esos líderes? Aquí, allá, los que están escuchando. Yo creo que una cosa que le hace muy bien a Chile es tener gente que emprende. Emprende, y me refiero a cosa empresarial, me refiero a cosa social, que emprende en materia política. Por ejemplo, la gente que es candidata, ¿no? La gente que es candidata, que hoy día son, a lo mejor en promedio, mal mirados, ¿no? Porque la política no está bien mirada. Hay que tener estómago y hay que tener valentía para ser candidato. O sea, yo creo que, independiente que alguno lo haga por interés económico, por otra cosa, pero el que genuinamente quiere ser candidato, pasar por lo que eso significa, estar en la política con todos los pros y los contras que tiene, es una tarea difícil, y si se hace realmente por el bien del país, es alguien a cual uno debe apoyar, aplaudir y considerar que es un servicio importante. Sobre todo si hay gente capaz que tiene costo alternativo en otras cosas. Y lo mismo en otras cosas, en materia de empresa. Hoy día las empresas que son exitosas son empresas que no existían hace 5 años o 10 años. La tasa de crecimiento, de nacimiento y de muerte de empresas es de una velocidad increíble. Porque la gente tiene la imagen, uno siempre mira las fotografías, ¿no? Dice, esta empresa, oye, es una maravilla, mira la riqueza, mira lo bien que le va, y cree que siempre fue así y que siempre será así. Falso, no era así hace muy poco y probablemente no va a ser así de aquí en adelante. Y si tú miras la historia de las personas pasa lo mismo. Ustedes ven a una persona y dice, bueno, este señor es rico, este señor es empresario, ese señor hace 10 años era cualquier otra cosa menos que eso. Puede haber tenido una vida muy difícil o muy fácil hacia atrás. Su historia lo llevó, es mucho mejor, ya que estamos en esta época, ver el video, ¿no? Entrar a YouTube y ver el video de la vida de esa persona o de esa empresa y mirarlo. Y esa la podemos hacer cualquiera.
puede hacerlo y a cualquiera le puede ir mal también. Pero si uno quiere liderazgo, requiere decir, bueno, yo lo puedo hacer, yo me hago cargo de esta cosita, puedo hacer, y eso puede ser una gran cosa. Ojalá esas cosas sean no solo del beneficio personal, sino que también de mirar esta nueva realidad del bien común. De esta cosa en común que tanto se necesita y donde se puede hacer mucho bien. Vamos con la última, Martín. Yo quería preguntarte, porque estaba un poco de desacuerdo contigo en el punto que mencionaste respecto de la tecnología. Respecto de la ¿qué? Tecnología. Que todo esto se hace mucho más complejo hoy día. Y estoy parcialmente de acuerdo, pero también siento que la tecnología nos está ayudando y uniendo mucho más. Porque yo tengo 3 hijos de 11, y 8 y 5, y uno es de Colo Colo y el otro es de la U. ¿Y por qué eres para Colo Colo? Bueno, porque mis amigos son de Colo Colo, vivimos en la calle Colo Colo, y Colo Colo es el indio grande. Son holandeses y chilenos. El otro es de la U porque el abuelo estudió comercial en la U, y la mamá es de la U, y yo soy de la U. Pero por otro lado, tienen amigos en el colegio, que uno es de español, y es catalán, y es de Barcelona. Pero el otro amigo es de Real Madrid. Entonces, ellos juegan Roblox, y tienen efectivamente amigos en Japón, y se entienden mucho más, porque la tecnología nos ha permitido de estar mucho más conectados en el mundo, y también ayuda en alguna forma que nos entendemos más. Hay un dicho en inglés que dice, the more you travel, the less you know. El tipo que vivió en su pueblo, conoció su pueblo, y ahí conoció a su señor y vivió toda esa vida en ese pueblo, ese es su mundo. En el momento que empezamos a abrirnos al mundo, nos damos cuenta que lo que pensamos que sabíamos no es tan así. Entonces, en alguna forma, la tecnología hoy en día también nos puede ayudar, pero tenemos que usarlo bien, y creo que por eso también necesitamos buenas legislaciones, un gobierno fuerte que nos apoya, que nos ayuda, que la violencia baja. Es un poco una reflexión, pero... Oye, yo te agradezco mucho la pregunta, porque si quedó esa confusión, yo comparto plenamente lo que tú señalas. O sea, el avance tecnológico nos permite cosas impresionantes. Yo mencionaba, por ejemplo, la inteligencia artificial es como tener un ayudante a Superman. Es una cosa impresionante. Tú le pides cualquier cosa, en un segundo la tienes, sobre la cosa que se te ocurra. Entonces tu productividad aumenta enormemente. Tus hijos pueden, digamos, ver lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Japón, conectarse con otras culturas, viajan muchísimo más. O sea, nosotros cuando nos subimos la primera vez al avión era como marcial. Y a mi padre cuando cruzó la primera vez en avión la línea del Ecuador, te dan un certificado con Neptuno y qué sé yo, y sacaban champaña al cruzar la línea del Ecuador en el avión, porque eran 4 gallos los que andaban en el avión. Y la azafata de Panamá eran la cosa más maravillosa del mundo. Entonces, y eso pasó hace no tantos años. Entonces, estos cambios son muy positivos. Y tú puedes ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa y viajar y después trabajar allá y después volver. Entonces, las capacidades son infinitas y nos ayudan enormemente. Y han producido un progreso y van a producir un progreso en el mundo extraordinario. Sí, lo único que yo mencionaba es que esto genera otras consecuencias que nos significan que tenemos que vivir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas, oye, mi hijo de la Católica, o de Colo Colo, de la Chile, de qué sé yo, pero no te preocupes, luego tendrás uno que sea de la Católica. No es un problema. Siempre se puede resolver, o algunos de los de ellos se pueden cambiar. Pero nadie es perfecto. Pero independiente de eso, eso se logra porque la familia funciona bien. O sea, yo trato de llevar a mis nietos a ver el partido para que ojalá tengan... O sea, eso refleja que hay algo que se está transmitiendo. No en todos los lugares. La familia está bajo una tensión impresionante. Solo para poner el ejemplo, digamos, familias más chicas, con jóvenes que se van a vivir a otro lado, y te encuentras con adultos mayores que están solos. Y eso es una realidad de la vida. Pero requiere estar preparado para eso. Y no estamos preparados porque el cambio ha sido muy rápido, demasiado rápido. Otros países están creando los ministerios de la soledad y las dificultades son muy grandes, muy grandes. Entonces,
tenemos que ver esos problemas para ver cómo nos vamos moviendo lo más rápidamente posible para lograr que exista esta cohesión y se vayan juntando estos mundos y podamos ir mitigando esas dificultades y aprovechando talentos que si no vamos a perder también. 85% de los adultos mayores en Chile no tienen ningún problema. Están perfectos, incluyéndome. Por si acaso. Y varios de los que están acá, por lo que veo, uno que otro que veo por aquí. Entonces, y que lo normal, de acuerdo a las leyes, es que estáis jubilados. Y el tipo no quiere jubilar, quiere trabajar. Y si no, quiere pololear. Y si no, quiere viajar. Pero quiere ser parte de la... y puede aportar mucho. Entonces, tienes problemas como eso. Y el hijo vive en Nueva York. O en... ¿dónde? Japón. Entonces, ¿cómo tú, digamos, la tecnología, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, se hizo una Teletón especial y se juntó la plata y se creó Conecta Mayor. Y en Conecta Mayor lo que hace es que les dan un teléfono que tiene, no sé, 4 o 5 botones, que son, no sé, la ambulancia, porque la persona esa no sabe cómo usar no tiene un teléfono, aunque parezca increíble, y además no sabe usarlo. Entonces tiene que ser una cosa súper sencilla, entonces hay que cambiarle cómo es. Y una de ellas es para hablar con alguien. Tú apretas ahí, tienes a alguien qué problema tiene, y puedes resolver en la forma que esa persona sabe resolver sus problemas. Entonces, yo lo único que mencioné es que este cambio tan rápido hay que aprovechar todas sus potencialidades y nos va a traer beneficios, y nos está trayendo beneficios enormes de mejoras. Y también nos pone desafíos muy grandes de la cohesión. Y a nivel estábamos hablando de la familia, a nivel del país también pasa lo mismo. A nivel del país, nosotros lo que hicimos como país, particularmente Chile, todos los países, pero particularmente Chile, fue decir, bueno, esta cultura de lo que está en la zona central, yo voy a hacer que todo esto, digamos, tengamos una cosa que nos una, ¿no? La identidad. Y que la gente se sienta orgullosa de ser chileno. Y eso nos ayuda mucho, nos ayuda en materias de defensa, en materia de enfrentar cosas como, por ejemplo, la pandemia, la enfermedad, las pensiones. O sea, nos necesitamos. Nos necesitamos para un país que funciona. Y eso es cierto hacia adelante. Te doy otro ejemplo que hemos visto en estos estudios de polarización, por ejemplo. Tú le preguntas a la gente entre Santiago y regiones, aquí en general todo Santiago, tú le preguntas a la gente de Santiago qué piensa de los profesionales de provincia. Y lo que te contestan son iguales a los de Santiago, son profesionales, no tengo diferencia. Tú le preguntas a las personas de provincia, de regiones, ¿qué cree usted que las personas de Santiago piensan de los profesionales de provincia? Y lo que ellos te contestan es, la gente de Santiago considera que somos unos profesionales de quinta. Y somos mucho peores que los otros. Eso es lo que sienten. Pero es que, ¿y la realidad dónde está? La realidad está entre medio. Hay elementos, hay que trabajarlo, hay que mirarlo, hay que conocer eso para poder tratar de resolver eso, porque somos un solo país, no somos ni las regiones ni Santiago, somos uno solo, ¿no? Y los problemas que tenemos en un lado y en el otro repercuten, y para resolverlos nos necesitamos todos. Bueno, con eso agradecerles por la participación, y a ti, Alfredo, por esta conversación, esperando que tengas mucha energía para seguir generando puentes entre partes que no necesariamente conversan mucho. Estoy convencido que si tuviéramos más Alfredos Morenos estaríamos mucho mejor como país, así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias nuevamente a ti, a este observatorio por hacer esto, por invitarme, pero sobre todo a los que están aquí, que usan su tiempo y les preocupan estos temas. Muchas gracias. Alfredo.